Cires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo tranqui? Todo en orden. Más o menos, ¿cuántos estamos? 42. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. Bien. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo? tardes. Hubo un problema con el link, ¿no, Ger? Sí, había entrado a otra reunión. Ah, Le pifié el ID. Cuando arrancaste con la bolilla 2 se asustaron todos. Bueno, no sé si... Bueno, antes de arrancar, para ordenarnos un poquito, salvo aquellos que no tienen otra vía, obviamente, les voy a pedir que cuando tengan alguna pregunta o alguna duda, no me escriban por el chat. Directamente prenden el micrófono, me interrumpen y me hacen la pregunta. Porque ayer me bombardeaban con mensajes y me iba de lo que estaba diciendo. Así que si tienen preguntas no hay problema. Prenden el micrófono, se incorporan y prenden el micrófono, me interrumpen y evacuamos la pregunta. Antes que nada, les quería comentar que ya les subí tanto en cátedras virtuales como en el Classroom la clase de ayer. La de hoy calculo que mañana o el sábado a más tardar se las estaré subiendo. Y ya como les anticipé ayer, ya les cargué en las dos plataformas el trabajo práctico sobre el texto de Nelson Martínez Díaz sobre Vísperas de la Revolución. En las dos plataformas ya está cargado el trabajo práctico y también están cargadas las instrucciones para la elaboración del mismo. Así que no tendría ningún problema. Sí, lo que les voy a pedir es que para entregar el trabajo sí me lo entreguen a través del Classroom, porque es mucho más fácil para la corrección. No sé, Caro, si vos más o menos querés, por las dudas, decirles cómo es el tema de la entrega. sí. Bien. Van a tener que ir a la pestaña Trabajo de clase y ahí les va a aparecer el primer trabajo práctico. Van a poner Ver tarea, no sé si están anotando porque son algunos pasos, y les van a aparecer las consignas. Les va a aparecer la opción de añadir o crear trabajo, lo pueden hacer en Word y subirlo, o lo pueden hacer en Google Drive, lo mismo, y van a poner aceptar. Una vez que ponen aceptar ya se sube el trabajo. Fíjense que una vez que ponen aceptar les aparece una opción que dice cargar o subir, me parece que subir. Acuérdense de apretar ahí porque si no, no se carga. Cualquier cosa igual nos escriben por mail y yo igual después, cuando termine la clase, voy a subir un instructivo para que lo vean, por si alguno no está. También hubo un alumno ayer que nos escribió que tenía problemas para abrir el texto en el Classroom. Yo hoy estuve chequeando la página a la mañana y por lo menos en mi computadora lo pude abrir. No sé si alguno o algún otro ha tenido inconvenientes para tratar de abrir alguno de los textos. Lo cierto es que, más allá de que la entrega la vamos a hacer por el Classroom, los textos y el trabajo por cualquier cosa están cargadas en las dos plataformas. Por lo tanto, si tienen problemas con una, lo pueden solucionar con la otra. Pero yo hoy probé a la mañana y el texto, por lo menos en mi computadora, lo abría. No sé si alguno tuvo algún otro inconveniente para abrir algún texto o algo por el estilo. No, profe, por lo menos perfecto a mí. Bien.
Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer de lo que estuvimos desarrollando ayer o alguna cuestión referida a la cursada? Hola, profe. Hola, ¿cómo andás? Yo te quería hacer una consulta de si podías volver a explicar así resumidamente lo de la tradición foral, porque estaba viendo de nuevo los apuntes y constatando con los Power y la clase que subiste, y nada, medio que me quedó medio mezclado. El tema de la tradición foral está referida a la vieja autonomía que tuvieron los municipios castellanos. Quizás al no dar más la bolilla número 2, hay la vieja bolilla 2, que era la bolilla del periodo hispano, hay algunos temas que a veces se dan por sabido, pero que obviamente no tienen por qué saber. Y en este sentido, la configuración y el surgimiento del reino español tuvo muchas peculiaridades, sobre todo porque España se fue gestando como consecuencia de prácticamente 8 siglos de guerra contra el invasor moro. En el año 711 de nuestra era se produce la invasión musulmana a la península ibérica y precisamente España se fue gestando como consecuencia de 8 siglos de guerra con el moro. Y esto lo que fue generando fueron instituciones muy particulares. Y en virtud de las características que tuvo esta guerra, de los municipios que se fueron alzando y aquellos que se fueron adelantando en la reconquista de la península, precisamente lo que caracterizó la consolidación del Estado español fueron las autonomías de los municipios castellanos, la posibilidad de darse su autogobierno y este vínculo de monarquía contractual que habíamos referido que tuvo la monarquía española. Y en este sentido, cuando hablamos de la tradición foral y de las autonomías de los viejos municipios castellanos que fueron trasvasados institucionalmente a las Indias con la institución del cabildo. El cabildo no es ni más ni menos que eso, es el antecedente de nuestro actual municipio. Era la institución que tenía a su cargo ni más ni menos que el gobierno y la administración de la ciudad. Y el tema de la tradición foral, precisamente, va a tener enorme trascendencia como consecuencia de la invasión napoleónica. Porque esta tradición foral, esta autonomía de los municipios castellanos, es lo que les va a permitir precisamente a estos viejos municipios, cabildos o ayuntamientos, como quieran llamarlos, nada más ni nada menos que desconocer al rey francés, desconocer al invasor francés, reasumir la soberanía en nombre del rey cautivo y formar juntas de gobierno. La tradición foral precisamente viene dada por eso, por la posibilidad del autogobierno de los municipios castellanos, la relación contractual que tenían con la corona española y frente a la crisis final que se desata como consecuencia de la invasión napoleónica, la reasunción de la soberanía del pueblo a través de la institución que más cercanamente los representaba, el cabildo, municipio o ayuntamiento. Esto está relacionado con algo que vamos a redondear un poco más hoy, como fue la postura esgrimida por don Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Al sostener que la soberanía precisamente retrovertía al pueblo. Y luego veremos que como producto de ese debate será el Cabildo de Buenos Aires quien precisamente también, al igual que los cabildos peninsulares, formase una junta de gobierno en nombre del rey cautivo o impedido. No sé si más o menos con esto quedó aclarado el punto. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a desandar un poco también la bolilla 2. Nosotros ayer dejamos con la invasión napoleónica en España, precisamente. Hemos visto que en mayo de 1808 es coronado José Bonaparte como rey de los españoles, y precisamente, como acabamos de traer a colación,
son los municipios españoles, especialmente encabezados por el alcalde del pequeño pueblo de Móstoles, allí cercano a Madrid, quienes se alzan en armas desconociendo al príncipe francés. Como consecuencia de esto surge el movimiento juntista en España, y como correlato de ello, comienzan también a producirse movimientos en el Río de la Plata. Como bien les dije, se forman juntas de gobierno en nombre del rey cautivo en España, para que no hubiera múltiples gobiernos precisamente en la península, deciden centralizarse todos en una junta central que primero tiene sede en Aranjuez y luego en Sevilla. Y a medida que los franceses van avanzando por el territorio español, a medida que van avanzando hacia el sur, entre fines de enero y principios de febrero de 1810, se va a producir la caída definitiva de Sevilla. Los franceses logran entrar en Sevilla y lo que queda de la Junta huye de aquella ciudad y se refugia, protegida por la flota británica, en la isla de León, allí frente al puerto de Cádiz. Precisamente, esta noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla a manos franceses es lo que va a motivar, o el hito fundamental que va a desatar el proceso revolucionario. En primer lugar, porque el Río de la Plata había reconocido la legitimidad de la Junta Central de Sevilla como gobierno de España, e inclusive la mismísima Junta de Sevilla era la que había designado a quien fue a la postre el último virrey del Río de la Plata. Me refiero a la figura de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Ahora bien, frente a la posibilidad de que la última fuente de legitimidad de gobierno español hubiese caído, ¿cuáles eran los pasos a seguir en las Indias? ¿Qué actuar? ¿Cómo seguir? Frente a la posibilidad de que no hubiera gobierno legítimo, ¿qué era lo que correspondía hacer? Pues bien, la noticia llega al Río de la Plata en un buque británico, como no podía ser de otra manera, el 13 de mayo de 1810 al puerto de Montevideo, y recién llegará a Buenos Aires en la noche del jueves 17 de mayo de 1810. En este sentido, la primera reacción de Cisneros al enterarse de la noticia, en primer lugar es tratar de ocultarla, cuestión que fue prácticamente imposible, lo que motivó que el mismísimo virrey publicara una proclama en la cual, temiendo la pérdida total de España, instaba al pueblo de su virreino a no tomar determinación alguna hasta que un congreso en el cual estuvieran reunidos todos los pueblos del mismo determinar qué hacer. Con lo cual, lo que pide Cisneros es tiempo, patea la pelota para adelante, por decirlo de alguna manera. No es momento de tomar decisiones, no nos tenemos que apurar, no nos tenemos que precipitar. Todavía no estamos seguros si España cayó o no definitivamente. En algún momento convocaremos a un congreso de todos los pueblos del virreino y ahí vemos qué hacemos. Como verán, era muy vaga la proclama de Cisneros. Un congreso de todos los pueblos decidirá, bueno, cuándo lo vas a convocar, cómo lo vas a integrar. El virrey, la verdad, está frente a una crisis y trata de ganar tiempo. Mientras tanto, en Buenos Aires hay claramente dos grupos políticos actuando frente a la llegada de esta noticia. Por un lado, la clase popular de Buenos Aires, reunida en aquellas milicias que habían surgido como nuevo actor político como consecuencia de las invasiones inglesas, y la milicia tiene clarísimo qué es lo que hay que hacer. Frente a la pérdida de la legitimidad del gobierno peninsular, lo que corresponde es lo siguiente: marchemos hacia el fuerte, destituyamos al virrey y tomemos el gobierno. La milicia estaba decidida a terminar con el gobierno virreinal. Ahora, claro, el problema con esta postura que adoptan las milicias es que es la voluntad de un sector.
Pero hay otro grupo sumamente importante en Buenos Aires y que nunca le va a gustar mucho que las clases populares, precisamente, sean quienes tomen la iniciativa o quienes decidan ejercer el gobierno. Y es lo que nosotros designamos la clase vecinal porteña. Clase vecinal compuesta en su mayoría por profesionales, comerciantes, algunos eclesiásticos, es decir, podríamos decir la clase alta porteña. Me resisto a llamarlo burguesía porque la verdad de burguesía, si analizamos el concepto de burguesía en términos marxistas, de burgueses, estos muchachos no tenían absolutamente nada. Pero sí podríamos llamarlo una clase vecinal o un patriciado. Y dentro de esta clase vecinal es donde se encontraban los grandes profesionales que vamos a ver actuando en esta semana. Los Belgrano, los Castelli, los Rodríguez Peña y compañía. Entonces, para resumir las posturas, las milicias populares, cuyo jefe es ni más ni menos que Cornelio Saavedra, pretende dar el golpe, destituir al virrey y tomar el gobierno. En cambio, la clase vecinal porteña lo que pretende es convocar a un cabildo abierto para discutir qué postura tomar. Cuando hablamos de cabildo abierto, no nos estamos refiriendo a esta institución capitular que yo mencioné hoy, que era la que tenía a su cargo el gobierno de la ciudad. El cabildo abierto se asemejaba en el viejo derecho español a un congreso vecinal o a una asamblea de vecinos, a la cual debía concurrir, como decían las leyes de Indias, la clase más sana y principal del vecindario. Era una asamblea mucho más amplia que la institución del cabildo ordinario. Se permitía la participación de mucha más gente y de distintos estratos. Ahora, no se entiende bien por qué querían el cabildo abierto. Yo creo que el cabildo abierto lo quieren porque todavía no tienen decidido cómo tomar el poder. Por lo tanto, si las milicias tomaban el poder, ellos la iban a mirar de afuera. Por lo tanto, lo que pretenden es tener cierta dosis de participación en los sucesos que venían. Ahora bien, la milicia, ¿por qué no hizo lo que tenía pensado? Dar el golpe y terminar con el problema. Porque el jefe de las milicias, me refiero a Saavedra, no se encontraba en la capital al momento que llegan las noticias. Don Cornelio se encontraba en su quinta de San Isidro. Ustedes piensen, 1810, la distancia entre San Isidro y la capital, no piensen en lo que es hoy el Gran Buenos Aires, no piensen ni que existía la General Paz ni la Panamericana, sino que una zona de quintas bastante alejada del ejido urbano de lo que hoy es la capital. Para que se den una idea, tardó un día Saavedra en volver. Recién llegaría en la jornada siguiente, el 19. Y finalmente Saavedra será convencido por la clase vecinal porteña de la necesidad de la convocatoria de este cabildo abierto. En cierto modo, de una conciliación entre ambos grupos y decide convocarse a un cabildo abierto. Ahora bien, el tema es el siguiente. El cabildo abierto no puede ser convocado por cualquier funcionario, sino que el cabildo abierto debía ser convocado por la máxima autoridad política del lugar. Si era una provincia, un gobernador; si era una capitanía general, el capitán general. Buenos Aires, capital virreinal. ¿Quién es la máxima autoridad política? Ni más ni menos que el virrey Cisneros. Y el virrey, obviamente, no tiene la más mínima intención de convocar a una asamblea que de antemano sabe que es adversa. Por lo tanto, Cisneros no va a tratar de resistir, de no convocar a este cabildo abierto. Y en la jornada del día 20 convoca a los jefes de las milicias, precisamente, para consultarles si estaban dispuestos a sostenerlo en el mando. Y las milicias claramente le sueltan la mano al virrey. Como consecuencia de esto, entonces, Cisneros se ve forzado a convocar a este cabildo abierto. En el día 21 se van a librar las invitaciones. Como cuenta la leyenda, se libraron casi 450 invitaciones, de las cuales luego concurrirían un poco más de 250 al cabildo. ¿Y por qué y para qué se convoca el cabildo abierto? Es convocado entonces por el virrey Cisneros para analizar cuál es la situación imperante en la península.
No me digan que el Cabildo Abierto fue convocado para ver si el virrey debía seguir o no en el mando. ¿Y por qué les digo esto? Porque un Cabildo Abierto, en tanto asamblea de vecinos, carece de competencia política y jurídica para destituir a un funcionario que representa ni más ni menos que al rey. Para que se den una idea, pretender que un cabildo destituya a un virrey es como si hoy cayéramos en el absurdo de que un consejo deliberante pretendiera destituir al presidente de la República. ¿Me entienden cuál es el paralelismo? Si era una asamblea de vecinos, no tiene la potestad para destituir a un virrey. Por lo tanto, formalmente, la convocatoria librada estaba referida a analizar cuál era la situación en Europa, más concretamente, cuál era la situación en España. Y es así como a las 9 de la mañana del 22 de mayo de 1810 se va a llevar a cabo el Cabildo Abierto, y como dirá Mitre, en una de las pocas veces que me van a escuchar citar a Mitre, sonará la última hora del dominio español en América. ¿Qué es lo que se discutió allí? En primer lugar, les acabo de decir que se libraron un poco más de 450 invitaciones y concurrieron tan solo 200 y monedas. ¿Por qué tan raleada la concurrencia? Pues se supone que claramente cuando se mandaron a imprimir las invitaciones el día anterior, ya todo el mundo sabía de antemano quién estaba a favor de la revolución y quién no. En consecuencia, parece que las mismas fueron emitidas con un doble sellado que permitía distinguir quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Y en efecto, había dos hombres de acción apostados en la recoba de la Plaza Mayor, la recoba del Cabildo, demolida luego, al igual que alguna de las salas laterales del Cabildo para abrir la Diagonal Norte, en ese afán que tenemos los argentinos por la destrucción del patrimonio histórico en lugar de conservarlo. Dos hombres de acción, les digo, estaban allí apostados, como eran Domingo French y Antonio Luis Beruti, los célebres French y Beruti, que no eran dos carmelitas repartiendo cintitas de colores, como suele decir la leyenda escolar, sino que eran dos hombres de acción, el coronel Domingo French, jefe del regimiento de la Estrella, y Antonio Luis Beruti, uno de los miembros más conspicuos de la clase vecinal porteña. Es decir, había un representante de la milicia y un representante de la clase vecinal. Y estaban con las tropas parados allí en la recoba diciendo, usted entra, usted no entra. Los que se sabía favorables a la revolución, adentro. Los que se sabía que estaban en contra, afuera. Salvo aquellos que era muy evidente, muy grosero no dejarlos pasar. Los funcionarios de la audiencia, los funcionarios judiciales, los curas. Pero lo cierto entonces es que el debate comenzará a la mañana del día 22. Y el primero en abrir el fuego será el cura de la catedral, el obispo metropolitano Benito Lué y Riega. Y Benito Lué, el célebre obispo Lué, lo que va a exponer es el pacto colonial en toda su crudeza. Como diría allí el obispo Lué, mientras quede un solo pedazo de España libre, a ese pedazo de España le debemos obediencia, y mientras haya un español libre, a ese español le debemos obediencia, y mientras haya españoles en algún lugar de América, a esos españoles le debemos obediencia, y cuando ya no queden españoles, recién allí la soberanía volverá al pueblo. Como verán, una postura reprogre la del obispo Lué. Progresista como ha sido históricamente la Iglesia argentina, ¿no? Para todo lo que sea positivo, todo lo que sea avanzar, siempre la Iglesia argentina va a estar en la vereda de enfrente. Quien le va a contestar será nada más ni nada menos que alguien que les vengo mencionando desde ayer. Un abogado de la capital, ya empezamos a intervenir nosotros en esto, los abogados. Me refiero a la figura del doctor Juan José Castelli, que entre otras cosas, además de abogado, sería apodado luego como la voz de la revolución, era un gran orador, y a su vez también era el primo de Manuel Belgrano, entre otras cosas. Y Castelli dirá, momento, obispo, momento,
nosotros le hemos jurado fidelidad al rey, no a España. Las Indias son posesión directa del monarca, no del Estado español. En consecuencia, encontrándose impedido el gobierno del rey legítimo y todo gobierno legítimo, la soberanía retrovierte al pueblo. Es decir, Castelli exponía la tradición jurídica española que hemos visto desarrollada ayer, de la escolástica tardía, elaborada por los jesuitas y enseñada en las universidades americanas. Es decir, la teoría de la retroversión de la soberanía. Encontrándose impedido el legítimo monarca español de ejercer el gobierno sobre las Indias, era a los habitantes de las Indias a quienes retrovertía la soberanía y a quienes les correspondía el ejercicio legítimo del gobierno. Y ahora, con la postura esgrimida por Castelli, claramente cambia el eje de la discusión. Porque con lo que estaba señalando allí Castelli, claramente se estaba poniendo en juicio si debía continuar o no el virrey en el mando. Por eso lo señalé hoy, si bien la convocatoria oficialmente no fue hecha para esto, es en el transcurso del debate, como consecuencia de la postura esgrimida por Castelli, precisamente, que se debatirá allí si Cisneros debía continuar o no en el mando de la capital. Y precisamente el síndico procurador del Cabildo, Manuel Leiva, dice: el doctor Castelli ha introducido una cuestión novedosa. El doctor Castelli ha introducido aquí la cuestión de si el virrey debe continuar o no en el mando. Como verán, los propios presentes allí en el debate advertían que era en el seno del mismo debate que se estaba abriendo la cuestión de si Cisneros debía continuar o no en el mando. Y en este sentido, continuará el debate y quien va a tomar la palabra será será el fiscal de la audiencia, Genaro Vilota. Vilota, que en tanto funcionario judicial del más alto tribunal en América, como era la Real Audiencia, podríamos decir era el abogado del virrey. Otro abogado, como verán. Y Vilota, o Villota, como le decimos habitualmente, le va a dar la razón a Castelli. Tiene razón el doctor Castelli. Obviamente, fiscal de la audiencia sabía mejor que nadie cuál era el derecho español. Tiene razón el doctor Castelli. La soberanía debe retrovertir a los pueblos, no al pueblo en singular, en plural, a los pueblos del virreino. Y ahí es donde Vilota encuentra el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que dirá el fiscal? Miren, la soberanía retrovierte a todos los pueblos del virreino. Por lo tanto, son todos los pueblos del virreino reunidos en Congreso los que deberán decidir qué postura adoptar. No puede el gobierno de Buenos Aires o el gobierno de la ciudad capital decidir por todos los pueblos del virreinato. No puede la capital decidir por todos, sino que son todos los pueblos reunidos en Congreso los que deberán decidir qué postura adoptar. Y con esto parecía ya que la revolución estaba perdida. Esta clase vecinal que había decidido la convocatoria a un cabildo abierto se había enzarzado en debates legales en los cuales precisamente los defensores del gobierno español se habían mostrado mucho más hábiles. Parecía con esto listo, ya está, se perdió el debate. Frente a lo esgrimido por Villota se ha perdido el debate. Y esto parecía así. La verdad, las palabras de Villota habían causado bastante conmoción, nadie sabía qué responderle, y como cuentan las memorias históricas, Castelli lo agarró a otro abogado, a Juan José Paso, era un muy peticito Paso, lo agarraron a Paso y parece que Castelli le dijo: doctor Paso, sálvenos. Lo empujaron para adelante y hablar. Y Juan José Paso dice, como diría también en sus memorias, dice: la verdad no sabía qué decirles. No sabía qué decirles
Me dediqué a hacer un raconto más o menos de las posturas que se habían esgrimido allí, hasta que se me ocurrió traer a colación una institución del derecho privado. En este sentido, don Juan José Paso traerá a colación una doctrina del derecho privado, del derecho civil, como es la gestión de negocios ajenos, el negotiorum gestor del derecho romano. ¿Qué es lo que dirá ¿qué es lo que dirá Juan José Paso? Miren, hay una emergencia, y ante esta emergencia, alguien puede actuar en representación de otro sin tener un mandato expreso. Esto es un instituto propio del derecho civil, poder actuar en representación de otros sin tener un poder expresamente otorgado. Pero ante la emergencia, a efectos de salvaguardar un derecho que puede estar lesionado, yo actúo en representación de otro y luego el titular del derecho deberá aprobar o rechazar lo que yo hice en su nombre. En el caso concreto, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan José Paso? Miren, frente a la situación, frente a la emergencia, que decida Buenos Aires. Y luego sí, un congreso en el cual estén representados todos los pueblos del virreino, aprueben o rechacen lo obrado por la capital. Y ahora sí, las palabras de Juan José Paso dan vuelta a un debate que parecía perdido. Ahora sí, con los argumentos allí vertidos por don Juan José Paso, la revolución comienza a imponerse. Y con estos argumentos ya prácticamente la suerte del virrey está echada. Entonces, frente a la emergencia, la capital debía actuar y luego un congreso de todos los pueblos del virreino debería desechar o aprobar lo actuado por el Cabildo de Buenos Aires. Pues bien, había pasado mucho tiempo, ya la hora era avanzada, por lo tanto decide someterse la cuestión a votación, culmina el debate y decide votarse si debía continuar o no el virrey en el mando y en su caso quién debía subrogar su autoridad. Es decir, en caso de que se aceptase la destitución del virrey, ¿quién debía ejercer el gobierno? El voto era individual y fundado, por lo tanto la votación fue muy lenta, porque cada uno de los concurrentes debía presentarse ante el escritorio del secretario de actas y decir yo voto por tal cosa y fundamentar por qué votaba por esa postura. Imagínense, 200 tipos fundamentando qué era lo que votaban y por qué lo votaban. Eran como la 1 de la mañana del 23 y seguían votando. Con lo cual, finalmente, se decidió, todos cerraron filas detrás del voto de Cornelio Saavedra, por el cual el poder debía revertir al Cabildo, es decir, el poder debía quedar depositado en el Cabildo, y el Cabildo elegir una junta de gobierno. Pero además allí, Cornelio Saavedra lo advertiría, es el pueblo quien confiere toda autoridad o mando. Ya claramente allí, Cornelio Saavedra estaba aludiendo al concepto de la soberanía popular. Es el pueblo quien es el soberano y es el pueblo quien confiere toda autoridad o mando. Terminaría mal Saavedra, como todos aquellos que alguna vez defendieron los derechos y la soberanía popular, como él. Lo cierto es que al día siguiente se lleva a cabo el escrutinio y finalmente se decide la destitución del virrey por 155 votos contra 69. El Cabildo asume el mando aquel 23 de mayo de 1810 y el día 24, cumpliendo con lo establecido en lo que se había debatido allí, el Cabildo decide elegir una junta. El 24 de mayo elige una junta que estaría compuesta por un presidente y 4 vocales. Ahora bien, la sorpresa va a estar dada por a quién eligieron como presidente. El Cabildo elige como presidente de esta junta de gobierno nada más ni nada menos que al ex virrey Cisneros. Es decir, acababan de destituirlo como virrey y los maestros lo nombraban como presidente de la junta. Los vocales serían un representante de las milicias, Cornelio Saavedra, un representante de la clase vecinal, el doctor Castelli,
un representante del clero, como era Juan Nepomuceno Solá, cura de Pergamino, y el comerciante José Santos Inchaurrey. Y esta junta, presidida por Cisneros y con estos 4 vocales, jura el 24 por la tarde. Y esta junta presidida por Cisneros es lo que termina de detonar la explosión definitiva. Porque obviamente todos sintieron que se había burlado la soberanía popular. Todos sintieron que se había burlado lo decidido por aquel cabildo. Parecía un chiste que lo estaban destituyendo como virrey y lo ponían como presidente de la Junta. Esto generó que prácticamente todo Buenos Aires se amotinara en la noche del 24. Rápidamente los jefes de las milicias lo convocan a Saavedra al fuerte y le dicen, ¿qué hiciste? Lo ponen al tanto de la situación y esto obliga a Saavedra a renunciar. Lo propio ocurre con la clase vecinal porteña, reunida en la célebre jabonería de Vieites, donde se le impone a Castelli que la renuncia también, hacia la noche Castelli renuncia, y esto genera el efecto dominó. Rápidamente renuncia Solá y renuncia Inchaurrey. Con lo cual, la suerte de esta junta estaba echada, pero faltaba la figurita difícil, faltaba que renunciara Cisneros. En efecto, se acuartelaron todas las milicias, se conspiraban todos los rincones de la ciudad, y en la mañana siguiente, cuando se reúne el cabildo a efectos de tratar las renuncias de los vocales, irrumpe un grupo de gente encabezado por algunos jefes de las milicias, con la multitud agolpada en la plaza. Vecinos, comandantes y oficiales presentarán un petitorio con los nombres de aquellos que debían integrar la Junta. Los peticionantes le dicen, ustedes se han excedido en sus atribuciones, han violado el mandato popular otorgado en la jornada del 22 y en consecuencia somos nosotros los que vamos a decidir. Y le dicen, señores, esta es la Junta que ustedes deben elegir. Hubo algún tipo de discusión, sobre todo Leiva, quien socarronamente dijo, bueno, ustedes invocan al pueblo, pero no veo al pueblo, no veo más que algunas personas reunidas en la plaza. Así es Feliciano Chiclano que diga, haga sonar las campanas del cabildo y veremos si el pueblo no está. Es decir, ya todos estaban decididos a terminar con la situación. El cabildo no quiso averiguar qué pasaba y en consecuencia designa la primera junta de gobierno patrio. Se me está por acabar el tiempo, ahora donde se corte volvemos a entrar. Yo tengo una duda. Sí. No sé si dijo o no escuché yo, ¿quién lo había designado otra vez a Cisneros? El cabildo. Lo que se vota es el cese de Cisneros como virrey y que el poder quede depositado en el cabildo, que debía elegir una junta de gobierno. Y elige la junta presidida por el ex virrey. Claro, pero no entiendo, o sea, no tiene sentido.